Los que nos quedamos, hermanos, aquí vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos. Hebreos capítulo 11, donde hemos, hermanos, estado estudiando, al menos de la última semana, y hoy vamos a continuar con esta serie, la cual le pusimos Podemos ser héroes. Podemos ser héroes. Y es que, hermanos, cuando pensamos nosotros, decíamos la semana pasada, cuando pensamos en los superhéroes, siempre pensamos en que son personas inalcanzables para nosotros, porque tienen cualidades que no cualquiera puede tener. Unos vienen de otro planeta, unos tienen fuerza extrema, unos tienen resistencia, unos tienen la capacidad de volar, la capacidad de respirar abajo del agua, y así de muchas cosas que tienen, los cuales los hacen inigualables. Cuando nosotros pensamos en los héroes de la fe, nosotros de igual forma solemos verlos como personas inalcanzables, como personas que tenían algo especial que los hacía poder hacer las cosas que hacían. A través de este estudio, nosotros veremos, hermanos, que ellos tenían las mismas cualidades que nosotros y los mismos defectos o carencias que nosotros. Y que aún así trascendieron en este libro, hermanos, en esta carta, ya en el capítulo 11, versículos del 4 o del 13 en delante, hermanos. Ellos trascendieron como personajes que fueron capaces de entregarse todos e ir más allá por causa de Cristo. Y como, hermanos, nosotros podemos ser también héroes, podemos plasmar nuestro nombre en esta lista si nosotros buscamos o ponemos atención en cuáles eran las cosas que ellos hacían, las que los hicieron pasar a la historia. ¿Qué cosas tenían ellos que nosotros podríamos tener hoy? ¿Qué hicieron estos personajes que a nosotros nos han estado faltando? A través de este sermón, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que buscar hacer las cosas mejor para Dios. Yo sé que suena cliché, yo sé que suena trillado, porque siempre se nos dice hay que hacer las cosas bien para Dios, hay que hacer las cosas lo mejor posible, da lo mejor de ti. Pero este personaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, nos va a enseñar cómo se hacen las cosas bien para Dios. Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículo 4, un solo versículo es el que nos va a enseñar esta tarde. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El personaje, hermanos, que vamos a ver esta tarde es Abel. Y lo vamos a ver, hermanos, bajo el tema un excelente sacrificio. Un excelente sacrificio. O más excelente sacrificio. Y es que, hermanos, Abel nos enseña que no se trata simplemente de hacer las cosas, sino que nosotros tenemos que buscar la posibilidad o el esfuerzo por hacer lo mejor posible las cosas. Abel nos enseña que no se trata de ir a hacerlo rápido, llévatela con calma, pero ve haciéndolo bien. Ve dando paso firme en las cosas que tú estás haciendo para Dios, de manera que el que se vaya llevando, que se note que lo que tú estás haciendo es para aquel a quien tú amas, a quien tú respetas, a quien tú le debes todo. Que no parezca un ahí se va, que no parezca un no más porque tengo que hacerlo, sino que cada vez marque la diferencia. Que no te dejes llevar por lo que los demás hacen, sino que en cada situación que hagas, si tú vas a levantar un papel, si tú vas a hacer una cosa que parezca mínima y hacer del que llega primero y abre la puerta, y que a veces nadie se da cuenta quién abre la puerta, todos llegamos y ya está la puerta abierta. Pero que esa parte que tú te toca hacer, la hagas inigualable. La hagas como se tiene que hacer. La hagas con esmero. La hagas con amor, dando lo mejor de ti. No solamente se trata, hermanos, de hacer las cosas cuando todos nos ven, de cantar más fuerte cuando hay más gente a nuestro alrededor para que digan qué bonito cantas. Hay cosas también pequeñitas. Hay cosas que parecen que no se miran y en las cuales nosotros podemos mostrar lo mejor de nosotros. Les cito, hermanos, lo que dice la Nueva Traducción Viviente del mismo verso, mismo capítulo. Fue por la fe que Abel
presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y dice la traducción al lenguaje actual: Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios considera que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. ¿Por qué Abel pudo hacer cosas mejores? ¿Qué tenía Abel que no tengas tú? ¿Qué tenía Abel o qué se imaginan ustedes? ¿Cómo se imaginan que era Abel? De tal forma que ustedes digan, no, eso yo no lo podría hacer. Cuando lo analizamos bien, nos damos cuenta que Abel hizo la cosa, por decirlo así, más sencilla de hacer. No le rebuscó, me refiero a querer él hacer algo magnífico, sino que simplemente Dios le dijo que haz esto y él se ocupó en hacerlo bien. No le agregó, no trató de cruzar el mar para que le agradara más a Dios, ni trató de llegar a la montaña más alta. Simplemente el conocimiento que él ya tenía, podemos ver, hermanos, por la historia de Génesis, que aunque no se le dijo directamente, ellos ya tenían el principio de ofrecer sacrificio a Dios. Entonces él tenía, tengo que hacer esto y lo voy a hacer bien. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos esperando tener la oportunidad de hacer algo bien grandioso para Dios donde todos nos ven. Muchas veces, hermanos, decimos, no hombre, cuando a mí me pasen a dirigir un himno, lo voy a hacer lo mejor. Y no digo que no lo haga. Solamente digo, hermanos, que aún desde su banca, usted puede estar dando lo mejor para Dios y ayudando para que la adoración se lleve a cabo, hermanos, de una forma inigualable. De una forma, hermanos, más excelente. Y es que más excelente significa magnífico, sobresaliente en bondad, en calidad. Algo de mucha estima, que es lo que se está dando, hermanos. Tiene que ver con dar algo que sea de mucho agrado, más que su propia naturaleza a quien se les está proponiendo. ¿Ok? Venimos a cantar, por ejemplo. La naturaleza es tratar de cantar bien. Pero, hermanos, de hacerlo más excelente, hermanos, es tratar de dar lo mejor de nosotros con nuestro corazón, con nuestro entendimiento y con nuestra voz en cada uno de los cantos. ¿Por qué a Dios le agradó, hermanos, lo que Él hacía? Porque lo que Él intentaba, hermanos, era darle a Dios algo superior, algo de calidad, algo más allá de lo que cualquiera pudiera dar. Y hablamos, hermanos, de estar por encima de los demás. ¿Cuándo podemos ser héroes? Cuando seguimos el ejemplo de Abel, hermanos, y damos un más excelente sacrificio, servicio, adoración a nuestro Dios. Cada día más excelente, cada día más mejor, aunque es hermanos, una mala dicción, pero tratar de hacer énfasis en eso. Hacerlo mejor y mejor cada vez. No conformarte, hermanos, con decir, bueno, ya hice esto, es suficiente. No conformarte con decir, bueno, el otro lo hizo así, yo hice un poquito más, con eso es suficiente. Sino siempre querer hacerlo más. Caín, hermanos, fue alguien que también quiso hacer las cosas bien. Porque quiso hacer las cosas bien. Le llevó un sacrificio a Dios. Él también escogió cosas que parecían buenas o que estaban buenas. Sin embargo, el que agradó fue el de Dios, el de Abel. ¿Qué tenía Abel? Que, hermanos, Abel no dijo simplemente esto es lo que yo tengo en mis manos y es lo que voy a dar. Sino yo voy a buscar darle a Dios lo que a Dios le agrada que se le dé. Yo voy a buscar hacer las cosas aceptables no porque yo crea, sino porque Dios me ha dicho que esto es lo que Él está buscando. ¿Qué nos va a hacer, hermanos, el que nos dé la posibilidad de darle un sacrificio correcto a Dios? Cuando nosotros escuchamos su palabra, obedecemos su palabra y nos entregamos de esa manera. Dios, hermanos, busca personas que le quieran obedecer. Busca personas que le crean lo que Él está diciendo.
Creerle, hermanos, es lo que Abel le hizo pensar más allá. Creerle, hermanos, es lo que cada uno de los personajes enumerados aquí y los que no están enumerados les hizo tener la capacidad de hacer las cosas maravillosas que hicieron. Porque cuando Dios les dijo, yo estoy contigo, ellos creyeron que Dios estaba con ellos. Porque cuando Dios le dijo, esto es lo que me gusta, ellos no se preguntaron, pero ¿sí será o no será? Ellos dijeron, esto es lo que tengo que hacer, porque esto es lo que Dios me está mandando. Luego, hermanos, salimos como Caín, porque hacemos lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer, no agrada, y luego nos enojamos y decimos, pues es que todo me sale mal. Es que no nos enfocamos en lo que deberíamos de estar enfocados. No nos preguntamos cómo es que Dios espera que sea nuestra ofrenda a Él, cómo espera que Dios que sea nuestro sacrificio a Él, porque hermanos, no solamente se trata de nuestra adoración, nosotros mismos, según dice Romanos capítulo 12, somos sacrificios vivos para Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué es lo que Dios me ha indicado que yo tengo que hacer como un sacrificio vivo? Y no como yo creo que se tiene que hacer, no que está en mis manos hacer, no cuáles son mis posibilidades, qué es lo que me parece o qué se vería más bonito, sino qué te pidió Dios que tengas que hacer con tu vida, qué te pidió Dios que tienes que hacer en la forma en la que tú te tienes que entregar. Esta va a ser la variable más importante. Porque si no, hermanos, quedarás como uno o como el otro. Quedarás como Caín o quedarás como Abel. Abel, hermanos, era un hombre justo porque él vivía en armonía con lo que Dios le decía. Él se preguntaba constantemente o estaba atento constantemente a cuáles eran las enseñanzas que tenía de Dios para de esa forma poder seguirlas. Esto lo hizo a que su nombre, hermanos, después, según la enumerado en la Biblia, hermanos, él es una de las primeras 5 personas desde la creación. Y hoy todavía lo recordamos por el hecho, hermanos, de haber buscado hacer un buen sacrificio, un más excelente sacrificio a Dios. Una de las primeras 5, de las primeras 4 personas, de las primeras 3 personas que existieron. Fíjense todo lo que ha trascendido. Fíjense todos los años que han pasado. Fíjense, hermanos, todo lo que pudo haberse borrado de la historia, mas sin embargo su nombre sigue allí, dándonos ejemplo a nosotros, porque Él buscaba hacer lo mejor para Dios. Para que nosotros podamos trascender, tenemos que escuchar, hermanos, esta palabra. Tú puedes ser héroe, tú puedes hacerlo bien, porque simplemente se trata de entrégate todo en lo que haces. Entrégate. Entrégate al venir, entrégate al cantar, entrégate al escuchar, entrégate al orar, entrégate al predicar, entrégate a vivir. Hazlo de tal forma que Dios diga, este es mi hijo. De tal forma que Dios diga, estoy orgulloso de él. Porque hace lo que tiene que hacer. Porque yo puedo notar en él el esfuerzo en cada una de las cosas que él está haciendo. Abel, hermanos, primer mártir de la fe, segundo hijo de Adán, pastor de ovejas, según Génesis capítulo 4, versículos del 1 en delante. Si ustedes se fijan, no era el primogénito, no era, hermanos, un gran ingeniero, un gran conocedor, no tenía la profesión, hermanos, más elocuente. Era un pastor de ovejas, pero pudo ser héroe porque quiso dar lo mejor para Dios. Pudo ser héroe, hermanos, pudo pasar más allá porque pudo dar lo mejor de sí. Y es que todos apreciamos, hermanos, un trabajo bien hecho. A todos nos gusta tener cosas buenas. A todos nos gusta que cuando alguien nos dé lo mejor. No nos gustaría que nos dieran una paleta chupada. No nos gustaría, hermanos, que nos dieran un helado derretido. No nos gustaría, hermanos, que nos dieran algo echado a perder.
O que nos invitaran a tomar algo, hermanos, que está ni echado a perder, con que tenga una mosca o con que tenga un cabello, para nosotros es como que no agradable. Y es lo que Dios nos dice. Si tú no aceptas esas cosas para ti, ¿cómo puedes tú estar esperando que Dios los acepte? Y es que cuando alguien, hermanos, nos da un helado, todo ya a la mitad, todo lamido, no nos sentimos honrados, no nos sentimos valorados, no nos sentimos bien. ¿A quién le gustan las obras? ¿A quién le gusta lo que los demás dejaron? ¿A quién le gusta, hermanos, que le den, pues, algo ahí nomás para que no te sientas mal? Nos gusta hacerlo primero. Nos gusta, hermanos, que nos aprecien en donde estamos y demandamos lo mejor de las personas. Y es donde nos preguntamos, ¿y qué le ofreces a Dios? ¿Hasta hoy le has estado ofreciendo lo mejor de ti? Te aseguro que puedes hacer más. Y cuando eres honesto contigo mismo, puedes voltear a ti y decir, sí es cierto. Hoy pude llegar más temprano y no llegar 5 minutos tarde y tenerlos a todos allá afuera sentados. Hoy pude haber hecho un poco más. Pude haber dado más. Pude haber esforzado más. Pero yo decidí no hacerlo. Dar lo mejor a Dios es un tema recurrente en todas las escrituras y podemos ver muchos ejemplos de esto, pero cuando nos enfrentamos o nos ponemos, hermanos, frente a Abel, es simplemente esto lo que nos dice. Hazlo excelente para Dios. Sé el mejor. Había una película que veía cuando era niño y era sobre un soldado marino que le decían allí, ¿por qué haces todo tan bien? ¿Qué te dijo tu padre que trabajes de esa manera? Y le dice, mi padre me dijo, sé el mejor. Sé el mejor. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de tener esto en mente, en ser el mejor. No para gloria de nosotros, tampoco se trata, hermanos, de que nos enorgullezcamos de esto, sino ser el mejor en la forma en que me estoy entregando a Dios. En la forma, hermanos, en que estoy haciendo las cosas para Dios. Y no va a ser fácil, te lo aseguro. Y te aseguro que a veces te vas a cansar y a veces van a darte ganas de decir, ya. Mira a los demás lo que hacen y a veces hasta les va mejor. Mira a los demás, ni siquiera vienen. Y a veces te vas a sentir desanimado. Pero tienes que seguir avanzando. Las adversidades son desafiantes y son angustiantes. Y a veces nos apresionan, nos alcanzan. Nos hacen sentir que no se puede más. Se hacen sentir que sea imposible dar lo mejor. Pero sigue esforzándote. Tal vez, hermanos, pensando en Abel, tal vez él pudo haber dicho, bueno, pues total, aquí tengo una chivita, tengo un borreguito, no está tan mal. Tal vez, si pues nomás le arreglo poquito, le corto el pelito, va a ser suficiente. Pero él no pensó de esa manera, sino que él dijo, voy a buscar de entre lo mejor de lo mejor, para dárselo a Dios. No solamente lo mejor, no solamente lo más bonito o lo que parece agradable, sino él va a separar de entre todo lo mejor y de eso mejor va a buscar lo mejor. Y eso es lo que le va a buscar dar a Dios. No es una fórmula mágica. Simplemente se trata de querer entregarle las cosas a Dios. No es algo tan radical lo que se nos está pidiendo, lo que le ayudó a él a llegar más lejos. Es simplemente querer que Dios se vea exaltado en nuestras acciones. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él, dice la Nueva Traducción Viviente. Y todo lo que hagan, repito, todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo como representantes de Cristo. Fíjense en eso.
Porque hermanos, insisto, no se trata solamente de cuando venimos aquí a la iglesia, sino en toda nuestra vida. Todo lo que tú hagas, hazlo de tal forma que la gente al verte diga, ese es un cristiano verdadero. Y no que tú tengas que andar gritando por todos lados, yo soy cristiano, porque nadie te lo cree, porque no te comportas como un cristiano. Darle lo mejor a Dios, hermanos, es vivir una vida completamente consagrada y santificada a Dios. En Génesis, hermanos, encontramos la historia de esta familia, de esta pequeña sociedad, que tendía, hermanos, a equivocarse en algunas cosas, pero que también buscaba hacer las cosas bien. Abel conocía las historias que tal vez su papá le había contado. Conocía de ese Dios y de ese momento en el cual habían ellos vivido en el jardín del Edén, donde convivían con Dios. Y todas estas enseñanzas, fíjense la importancia de la enseñanza, de la transmisión que le dan los padres a los hijos en la consagración a Dios. Él escuchaba las historias. Él escuchaba estas historias, estas enseñanzas, las cuales le hacían darle la importancia de vida con interés hacia el Dios del cual sus padres le hablaban. Nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, quién es Dios en tu vida de la forma en que vives. Nosotros podemos, hermanos, darnos cuenta hacia nosotros y podemos voltear a vernos al espejo, hermanos, para saber si realmente hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer. En Juan capítulo 12, versículo 3, vemos a aquella mujer que tenía un frasco de un perfume costosísimo. Y ella lo que intentó hacer fue darle lo mejor a Cristo, darle lo mejor a Jesús. Lo derrama sobre él mientras los demás decían, oye, podríamos haberlo vendido y obtener ganancias. Cuando uno intenta entregarse a Dios, hermanos, es una sensación de querer hacer algo, hermanos, que no sea tan normal. Algo que no sea del día a día. Y es que a veces, hermanos, venir a la iglesia o hablar de Dios se convierte en algo monótono. Sí, nos sabemos los textos de memoria y los citamos y los podríamos recordar y hacemos una monotonía, hermanos, de venir a la iglesia, de venir en la mañana, de venir en la tarde, de venir el miércoles. Pero lo que Dios nos dice es que cada una de esas reuniones sea una reunión especial entre tú y Dios. No importa que sea un domingo más, no importa que sea en la tarde o más, cada una de ellas es especial. Porque es un momento íntimo con Dios. Eso, hermanos, es querer entregarle las cosas a Dios en una forma, hermanos, más excelente. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia, hermanos, entre estos dos personajes, entre Caín y Abel, es una diferencia, hermanos, simple. Hacer las cosas mejor para Dios. Nada más. Hacer las cosas mejor para Dios. La búsqueda de la excelencia es una aspiración, hermanos, que todos debemos de tener en nuestra vida cristiana. Repito, la búsqueda de la excelencia es una aspiración que todos debemos de tener en nuestra vida cristiana. Dios nos llama, hermanos, a vivir más excelente en todas las áreas de nuestras vidas. Y podemos, hermanos, siempre encontrar un ejemplo en cada uno de estos personajes. La adoración a Dios, hermanos, es una relación, es un momento íntimo con Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo vimos así? La relación con Dios, hermanos, miren, siempre utilizamos este texto, aunque mal empleado, lo hemos dicho, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y creemos que Dios está con nosotros hoy aquí, ¿cierto? Todos creemos eso. Entonces, hermanos, ¿por qué venimos y no le entregamos lo mejor como viendo a Cristo enfrente de nosotros? Amén. ¿Por qué, hermanos, estamos distraídos? ¿Por qué estamos pensando en otra cosa? ¿Por qué, hermanos, está nuestra mente divagando si enfrente de nosotros está el Señor? Porque a veces lo hacemos tan monótono y tan normal y tan común
Que se nos olvida lo especial de esta reunión. Que se nos olvida, hermanos, lo importante de esta reunión. Es más, que se nos olvida creer lo que hemos aprendido. Si cada día creyéramos con una certeza, hermanos, con un 100% seguros de que Dios está aquí, no de una forma invisible, sino de una forma que si lo viéramos, ¿cómo llegaríamos? ¿Cómo vendríamos? ¿Qué haríamos? Cuando lo hacemos de esa forma, hermanos, ya no estamos sujetos a tiempo, ya no estamos sujetos al lugar, ya no estamos sujetos, hermanos, a un momento. Ya estamos, hermanos, en una entrega total donde ya no me importa nada más que el hecho de estar con Dios. Amén. Donde para mí única y exclusivamente, hermanos, es estar por Él y para Él. Humanamente, hermanos, lo entiendo y se batalla. Por eso es esta la invitación. Hazlo mejor. Hazlo con más empeño. Hazlo con más calidad. ¿En qué podemos ser mejor, hermanos? ¿En qué podemos entregar más excelencia a Dios? Podemos ser más excelentes a Dios, hermanos, en nuestra adoración. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Él trajo lo mejor. ¿Tú qué trajiste hoy? Él trajo, hermanos, de entre todo, buscó, dijo, a ver, esto está bien, pero todavía puedo dar más. Y buscó hasta que encontró y dijo, esto es lo mejor de Dios. ¿Tú qué trajiste para Él? Romanos 12:1 les decía, nos incita, hermanos, o nos insta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que traer. Señor, te entrego mi vida. Te entrego todo lo que yo soy. Haz de mí lo que mejor te parezca. Haz de mí lo que tú creas que tiene que hacerse. Y de una forma, hermanos, entera. Digo, de una forma, hermanos, que lo que Dios nos pida es lo que vamos a hacer. Me recuerda mucho un himno que cantamos, que dice que en la montaña podrá no ser ni sobre el rugiente mar. El coro dice, do tú necesites que vaya, iré. A los valles, los montes o el mar. Do tú necesites que vaya, iré. Pero hermanos, cuando nos dicen, necesitamos ir a evangelizar, ¿qué decimos? Hermano, es que hoy trabajo. Hermano, es que es muy temprano. ¿No estamos cantando donde tú necesites? ¿O a cualquiera parte sin temor iré si Jesús dirige mi seguro pie? Pero nos dicen, hermanos, hay que trabajar en la iglesia y decimos, híjole, hermano, a cualquier la parte, menos a ir a trabajar en ese lugar porque ahí sí no. Tenemos, hermanos, que llegar a Dios y darle una excelente y una perfección en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que ser capaces, hermanos, de darle a Dios cosas inigualables, cosas que no le daríamos a nadie más, o cosas que le daríamos, hermanos, a esa persona por la cual nos desvivimos. A esa persona, hermanos, a la cual amamos. Y es que, ¿qué no seríamos capaces de hacer por nuestros hijos? ¿Qué no seríamos capaces de hacer por nuestra pareja? ¿Y qué seríamos capaces de hacer por Dios? Si fuera uno de nuestros hijos, hermanos, que está por alguna razón allá en el lugar más peligroso de la ciudad, en medio de la noche, lleno de obscuridad, lo dejaría allí toda la noche y diría, hijo, pues ni modo, mañana no me voy a arriesgar. ¿Cuántos no recorrimos y hicimos, hermanos, hasta lo imposible por aquella muchacha, por nuestra esposa, con tal de hacerla feliz? Guardábamos dinero y sacábamos dinero de donde fuera y vendíamos las cosas que teníamos para poder tener un peso más, $1 más, para poder invitar, hermanos, al cine o al lugar al que habíamos planeado. Y tratábamos de dar lo mejor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Llegar a Dios y decirle, Dios, aquí estoy.
Me entrego a ti en sacrificio vivo. Me entrego a ti, me doy todo de mí. Te doy todo de mí, te doy mi tiempo, te doy mi energía, te doy mis metas, te doy lo más importante de lo que yo tengo. Para que tú hagas con ellos lo que quieras y te complazcas. Déjame ser un instrumento tuyo. Déjame ser eso que tú utilizas para que tú te lleves la gloria. ¿Recuerdan ustedes a los levitas? Allá en Levítico, su preparación, su consagración, su entrega, su dedicación por su privilegio. Ellos, hermanos, se alistaban con tiempo y estaban ansiosos por el momento en que les tocaba servir. Y daban lo mejor de sí. Se arreglaban, se bañaban, preparaban su ropa, preparaban su mente, preparaban su sacrificio para que en el momento en que tuvieran que acercarse a Dios, no hubiera nada que les estorbara. Ellos estaban allí, dispuestos a entregarse todo por el privilegio de estar un solo día en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de estar siempre. Tenemos, hermanos, que tomar ese ejemplo y decir, ¿cómo me estoy preparando? ¿Cómo me estoy consagrando? ¿Cómo me estoy entregando? ¿Cómo me estoy dedicando? Por el privilegio que tengo de ser cristiano. Debemos, hermanos, de recordar lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Debemos de aprender, hermanos, a quitar la apatía de nosotros. Tristemente se puede ver a cristianos que vienen arrastrando los pies cuando vienen a la iglesia. Tristemente, hermanos, se pueden ver a cristianos que no están emocionados por el momento de adoración y por el momento de servir a Dios, sino que lo ven como un pesar. Tristemente, hermanos, vemos a cristianos apesadumbrados por servir en la iglesia de Dios. ¿Dónde quedó aquellos grandes hombres, hermanos? Aquel Abel, imagínense, hermanos, que Abel dijera que trajera el sacrificio a Dios y dijeran, ahí está Dios, ya cumplí, ya me voy. Porque a veces salimos y no queremos ni saludar, ¿no? Vámonos. Que Abel llegara, hermana, ahí está Dios. Y si quieres, si no me lo llevo y me lo como yo. Imagínense, hermanos, que Abel fuera ahí arrastrando el sacrificio. Porque, qué flojera cargarlo. Y a veces así vamos. Amén. A veces, hermanos, eso es lo que nosotros le llevamos. Debemos de aprender, hermanos, a no conformarnos, sino a dar cosas a Dios de tal forma, hermanos, que le demos más allá de nuestras fuerzas. Esforzándonos, dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 21. Y si hubiere en él un defecto, si fuere ciego, cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Debemos de esforzarnos, hermanos, para que lo que le traigamos a Dios no sea defectuoso. No sea, hermanos, algo más del montón, algo que tuviera alguna falla, sino capaz, hermanos, una vez más de entregarnos a Dios un sacrificio correcto, agradable a Dios, con amor, con respeto. Dice Malaquías, hermanos, capítulo 1, versículos 6 al 14. El Hijo honra al Padre y el siervo es el Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y continúa, hermanos, así está el verso 14 nos diciendo, menosprecian el privilegio que tienen de ser llamados cristianos, poniéndolo en contexto de nosotros, pero le decía al pueblo, ustedes menosprecian el nombramiento que tienen de sacerdotes y menosprecian el momento de adoración porque lo hacen todo al ahí se va. Porque lo hacen todo defectuoso. Y esa es la intención, hermanos. Lo primero
es lo mejor para Dios. Abel llevó, hermanos, las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y por eso trascendió. Porque lo primero es para Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, ofrecer algo más excelente a Dios? Cuando nosotros ofrecemos, hermanos, excelencia en la fe. Cuando nosotros, hermanos, ofrecemos excelencia en la fe. Es decir, conforme a Dios lo mandó. Lo hizo como Dios lo quería. No lo hizo, hermanos, de otra manera, sino que se acercó a Dios. ¿Recuerdan ustedes allá el Salmo 15? Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién llegará a este monte santo? Y comienza, hermanos, a describir el justo, el que tenga todas estas cualidades, acercarnos a Dios y preguntarnos a Dios, Dios, ¿cómo lo quieres? Es lo que muchas veces nos olvidamos. Es donde entonces se forman las religiones falsas, y este es el principio de todas las religiones que están alejadas de Dios. El hacer las cosas como ellos creyeron que se tenían que hacer, y no hacer las cosas conforme a que Dios manda. La excelencia, hermanos, está en buscar a Dios y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Nos impulsa, hermanos, a hacer lo correcto cuando tengamos desafíos. Nos impulsa, hermanos, a dejar atrás el pecado para buscar lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, hermanos, les aseguro, siempre será mejor. Por eso búscalo. Lo que Dios quiere, hermanos, es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Vemos que tanto Caín como Abel, hermanos, van al lugar indicado del sacrificio. Ambos quieren adorar a Dios. Ambos llegan a la hora indicada. Ambos vienen a usar el altar indicado. Ambos traen una ofrenda. Ambos demuestran que quieren o que creen en ese Dios invisible. Creen que los dos que Dios les va a aceptar su ofrenda. Pero solo uno de ellos es genuino y el otro es artificial. Solo uno tiene la verdad, porque solamente Abel fue obediente al plan de Dios, mientras que Caín fue desobediente. Solamente Abel traía lo que Dios quería, mientras que Caín traía lo que él quería. Abel estaba siguiendo la divina regla para obedecerle, mientras que Caín estaba usando el razonamiento humano. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Podemos estar leyendo la misma Biblia, pero si lo hacemos con razonamiento humano, nos va a llevar a la perdición. Pero si lo hacemos, hermanos, buscando la divina providencia, buscamos que Dios nos alumbre el camino, aunque humanamente parezca extraño, entonces podremos, hermanos, ofrecerle a Dios lo que Dios quiere. Hacer las cosas más excelentes es tener fe en Dios. Es decir, creerle lo que Dios manda y obedecer lo que Dios manda. Única y exclusivamente. ¿Podría usted estarse acercando a la iglesia verdadera? ¿Pudiera usted estar leyendo la Biblia verdadera? Pero pudiera aún así estar perdido si no está buscando lo que Dios le manda, sino estar buscando su propio beneficio. Tenemos, hermanos, ejemplos como muchos. David y Usa. ¿Tenían buenas intenciones? Sí. Querían llevar el arca al lugar, querían llevar ese regalo, esa parte de Dios donde Dios se manifestaba, querían llevarla al templo, pero no la hicieron de la forma adecuada. ¿Qué pasó? Se murió. Tenemos a Nadab y Abiú. Querían, hermanos, ellos ofrecer lo mejor a Dios y tal vez trajeron un fuego más bonito, que olía más rico y más costoso, pero no era el que Dios pedía. ¿Qué pasó? Se murió. Hay humillación, hermanos, y hay vergüenza en el momento en el cual nosotros buscamos nuestro corazón para servir a Dios y olvidamos lo que Dios nos ha mandado. Para poder ofrecer cosas más excelentes, hermanos, tenemos que pensar o tenemos que buscar a Dios y pedirle a Dios su dirección. Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y sobre ese andar. Sobre eso, hermanos, avanzar. Tenemos que ser más excelentes, hermanos, en nuestra actitud.
Porque porque Abel pensó en Dios y no pensó en sí mismo. ¿Recuerdan cómo actuó Caín? Según el versículo 7, Caín se enojó cuando no se recibió lo que él quería, porque él pensó que podía darle lo mejor. Caín, hermanos, se entristeció cuando el Señor no le aceptó lo que pidió. Pero no era culpa del Señor, sino era culpa de Caín, que estaba queriendo darle algo que no le habían pedido. Este sentimiento, hermanos, lo llevó a hablarle groseramente a Dios. Le dice Dios: oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dice Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano para que lo ande cuidando? Esto lo llevó, hermanos, a actuar con soberbia, dice el versículo 9. Dice el versículo 8, esto lo llevó a matar a su hermano. Cuando nosotros no hacemos las cosas bien delante de Dios, siempre tendremos un resultado equivocado y nos llevará a más y más y más pecado. Y será, hermanos, como una bola de nieve donde nos iremos enrollando, enredando, y iremos creciendo en nuestra maldad y siempre nos estaremos corrompiendo. Pero no es porque Dios nos haya llevado para allá, sino porque por nuestra decisión pensamos hacer las cosas que creímos que me hacían sentir bien. Hay veces que venimos a la iglesia y digo: ay, qué bonito sentí. Nosotros venimos, hermanos, a que Dios se sienta bien con lo que nosotros estamos haciendo. Claro que en ese proceso nosotros nos complacemos en adorar a Dios, pero que nuestro objetivo no sea calmar nuestra conciencia, sino que nuestro objetivo sea adorar a Dios. Y eso cambia todo. La adoración no se trata sobre ti. La adoración no se trata sobre mí. La adoración no se trata sobre la iglesia. La adoración se trata sobre Dios. Sobre que Dios se lleve la gloria y nosotros recordemos cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Tener la actitud correcta es llegar aquí y recordar que estoy dando lo mejor de mí, no para yo sentirme bien, sino para que Dios se vea agradado, sino para que Dios se vea exaltado, sino para que Dios se lleve toda la gloria. Eso cambia nuestro pensamiento. Eso cambia nuestra actitud al venir. ¿Con qué actitud vienes? El último punto, hermanos. Podemos ser más excelentes en nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los demás? Es bien importante. Parece que no, pero es bien importante. Especialmente hacia los jóvenes. Hacia los jóvenes en la vida y hacia los jóvenes en la fe. Porque ellos nos miran. Y de la forma en que tú te entregas a Dios, ellos van a darse cuenta qué tan importante es Dios para ti. Y ellos van a poder sentir esa transfusión, esa transferencia de consagración a Dios, porque lo ven de siempre. Ellos pueden decir: yo me tengo que entregar a Dios porque yo he visto este ejemplo en los demás. Por eso, hermanos, tengan cuidado siempre en cómo sirve a Dios, porque hay gente que lo está observando. Su legado de Abel sigue, hermanos, hasta nuestros días por el hecho de que quiso hacer las cosas bien, y aún muerto, hablan por él. Y en esto insisto. Discúlpeme por el tiempo. Y en esto insisto. Haga las cosas con mayor excelencia para Dios. Adore mejor, crea mejor, tenga una actitud mejor y dé un ejemplo mejor. ¿Quieres ser héroe? Es sencillo. Solamente, hermanos, una palabra: excelencia. Esto fue lo que Abel hizo. Esto fue lo que Abel le ayudó. Esto fue, hermanos, lo que lo hizo trascender. Aunque por eso, hermanos, sufrió, aunque por eso batalló, la forma en que Dios lo resalta vale mucho más que lo que pudo haber perdido por haber obedecido. Amén. Una vez más, una sola palabra: excelencia. Excelencia a Dios. Busca hacerla todos los días, cada momento de tu vida, y que Dios se lleve la gloria. Dios les bendiga.